Bueno, creo que es momento de comenzar y recibiendo a todos, les doy de nuevo un saludo de buenos días. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en este webinar enfocado a lo que son a las HMI sin pantallas en la familia de Weintech. Nosotros somos Asisa Robots Industriales. Mi nombre es Ignacio Docor y bueno, el día de hoy seré el que llevará este seminario introductorio de presentación para esta familia de productos y las herramientas que de alguna manera nosotros hemos detectado que podrían ser las más importantes que podemos encontrar en estos productos, que aunque no son exclusivos de estos dos modelos, ya que la familia que vamos a presentar en general tiene todas estas herramientas disponibles, sí están más especificados para cierto tipo de aplicaciones, para cierto tipo de proyectos en los que tal vez ustedes podrían encontrar una solución más adecuada o incluso mejor que las que tienen tal vez en vista el día de hoy o que podrían cambiar de alguna forma la manera en que desarrollan ciertas cosas. Y bueno, después de presentarnos, empezaremos con lo que es el webinar, que es Weintech HMI sin pantalla. Como pueden pensar en tal vez la pantalla de un HMI siempre es lo que tal vez identificamos para saber que estamos frente a una HMI, pero en realidad el concepto está más enfocado a lo que es una interfaz entre la máquina y nosotros. Técnicamente no define que tenga que tener algún monitor integrado o alguna interfaz, digamos, táctil o incluso en gráficos con imágenes, puede ser hasta texto en un panel LCD y demás. Pero bueno, eso es en el pasado, más que nada. Hoy en día prácticamente tiene que tener un monitor y si no lo tiene, entonces, ¿qué tenemos en una HMI pantalla? Pues sí tenemos una salida de video, tenemos una imagen, pero no la tenemos en el mismo dispositivo. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy con estos modelos de HMI sin pantalla que ofrecen diferentes alternativas, diferentes soluciones que probablemente nos saquen de muchos apuros en distintas situaciones. Las HMI sin pantalla de Weintech, bueno, para empezar, Weintech, ¿qué es, no? Muchos tal vez ya lo han utilizado y ahora están familiarizados con esta familia de productos, con esta calidad, con lo que tenga que ver con Weintech, pero para los que no, pues pueden pensar que tal vez es una empresa nueva o que no tiene tal vez el prestigio en esta parte del desarrollo de productos, pero en realidad tienen prácticamente ya 30 años, ya van para los 30 años desarrollando lo que es esta tecnología y tienen presencia en muchísimos países. Hasta, bueno, esta referencia de 56 países es de sus 20 aniversario, hace 8 años. Entonces, en estos últimos años donde han empezado a florecer un poco más estas aplicaciones donde nosotros encontramos lo que son, no sé, nuevas tecnologías de la información y demás, que son el fuerte de estas pantallas, pues probablemente han proliferado en muchísimos más mercados de los que tenemos en la diapositiva como referencia. Además de que tienen las certificaciones que regularmente se busca que un producto de calidad tenga. Y bueno, además de que Wentec está trabajando en obtener más y más. Algunas de ellas las comentaré más adelante, que son bastante importantes para las herramientas que les voy a comentar. Y bueno, ya presentando lo que es Wentech, que ya tenemos esta referencia de que no es una empresa que ha empezado hace poco con este mercado, procederemos ahora sí con lo que son las HMI sin pantallas. La HMI clásica, la que todos tenemos en mente, ya sea una pantalla con una resolución por píxeles o incluso por puntos en un display LCD, siempre tiene este monitor, esta salida de video en una pantalla integrada en el mismo dispositivo, donde prácticamente lo que pensamos es una HMI, solamente es la pantalla y toda la electrónica que viene detrás en el mismo elemento. Pero en realidad, últimamente hay más requerimientos donde una pantalla de 7 hasta 15 pulgadas es realmente pequeña para lo que necesitamos. Y bueno, eso es de esperarse. Cada vez tenemos más datos, cada vez tenemos más elementos que queremos revisar en un instante, que queremos visualizar debido a esta tendencia que tenemos incluso en los celulares, en los smartphones que utilizamos, donde las pantallas cada vez tienen que ser más grandes y muchas veces ya ni siquiera nos alcanza. Entonces recurrimos a tabletas o pantallas que se pueden conectar con nuestros dispositivos para poder desplegar toda esta información. Y lo mismo sucede con las HMIs en plantas, en edificios, en naves industriales, donde toda la información que recabamos no llega a caber o ser suficiente una pantalla de unas 15 pulgadas o 7 pulgadas o 4 pulgadas. Entonces, ¿qué pasa con las HMI sin pantalla de Weintech?
pues ellos quitan esta barrera física de tener que comprar el dispositivo con esta pantalla integrada y te da la libertad de desplazarla a otro medio, a veces mediante una salida de video HDMI que todos conocemos, la de siempre, la que usamos para conectar la tele en casa y demás, y la traslada a un dispositivo que ya no tiene esta salida de video físico directamente, sino que tú ya la puedes poner en el lugar en que la necesites sin las limitaciones de hardware en la que tal vez 7 pulgadas en la pantalla ya significa una diferencia muy grande a una de 15, pero sigue siendo pequeño, sigue siendo tal vez menos de lo que necesitamos. Entonces ahí es donde empiezan a presentarse las virtudes, las ventajas de tener esta salida de video fuera de la HMI. Y bueno, nos vamos a concentrar en dos modelos. En esta parte, la familia se llama CMTX. Todas las pantallas de Wentec, las más nuevas, van a estar dentro de esta familia, que son las más avanzadas y las que ellos incluso definen como HMIs inteligentes. Y bueno, el modelo SBRX, que será el modelo que no tiene una salida de video física y está enfocada más al monitoreo a través de dispositivos como teléfonos, computadoras, tabletas electrónicas, sistemas operativos Android y iOS, y la FHDX, que tiene una salida de video por HDMI. Serán los dos dispositivos que vamos a ir revisando. De principio hay que entender en dónde podemos utilizarlas, porque la mayoría de las personas que han comprado esos productos tienen sus dudas, no saben realmente hasta dónde llegan las capacidades de hardware. Y bueno, en el FHDX hay que entender que no importa la salida de video que tengamos, si es una pantalla de 40 pulgadas, de 70, de 100, el HDMI va a comportarse como cualquier otro dispositivo que tenga salida de video. En este caso, pues nosotros tenemos la salida de video, la conectamos a nuestra pantalla y justo lo que programamos, lo que queremos ver, va a verse en esa pantalla. Entonces, ¿cuál es la limitante? Pues que solo es una salida de video. No hay que entender al HDMI, porque ningún dispositivo se comporta de esta manera, que desde un mismo puerto podemos obtener interfaces distintas. Si tuviéramos dos salidas de video, que tal vez en el futuro se implementen las próximas HMI de la misma familia, tal vez ahí sí podamos tener dos pantallas distintas mediante dos puertos distintos de video. Pero mientras solo sea uno, obtendremos una salida de video, la cual podremos repetir tal vez a N pantallas, siempre que integremos los repetidores o divisores de señal que necesitemos. Regularmente el HDMI se piensa en una salida de video de 15 metros. Entonces hay que considerar también esa parte. Cada 15 metros regularmente se necesita un repetidor, un duplicador o lo que necesitemos integrar en nuestro sistema. El ejemplo de la imagen que está en la diapositiva que estamos viendo ahora, pues presenta como un resumen, bueno, es un resumen muy específico, pero podría ser una pantalla totalmente distinta. Muestra en piso en muchos lugares la información que se está recabando, pero es la misma señal, hay que hacer hincapié en eso, es una misma señal. Entonces, si necesitamos tal vez distintas pantallas, tenemos una solución en Wente que vamos a adelantar, bueno, adelantándoles, vamos a ver un poco más adelante, pero de primeras, la salida de video va a ser la misma y lo único que podemos hacerle es repetirla o duplicarla. ¿Cuándo se recomienda esto? Más o menos cada 15 metros, pero la limitante ahí en el tamaño de pantalla, pues ya se excede muchísimo, ¿no? Pasamos tal vez de 12, 15 pulgadas hasta unas 100 pulgadas. Y si ya tenemos ahí gráficos, estos indicadores de alarma y demás, tal vez para lo que son resúmenes o mensajes o incluso desplegar una nueva meta, un nuevo propósito o algún incidente, recopilación o incluso una premiación, ¿no? Tal vez cuántos tiempo llevamos rompiendo metas y demás, pues se pueden desplegar fácilmente en la pantalla al tamaño que ustedes necesiten. Es una resolución Full HD, por lo que la imagen se va a ver con bastante calidad. Y bueno, el otro HMI sin pantalla es la SVRX. Esta no tiene una salida física de video y estaría más enfocada en cuanto nosotros no queremos o no necesitamos que la interfaz esté a la mano o incluso para alguien que esté ahí solamente como de mantenimiento o el supervisor tenga acceso a ello, porque prácticamente al no estar a la vista, cualquier persona que no sepa que existe no va a identificar probablemente que es una HMI, va a pensar que es tal vez otro dispositivo. Por esta parte, pues podría ser excelente para maquinaria o incluso para lo que son estas partes de HVAC o en un resumen de una línea de producción que solamente el supervisor sepa en dónde conectarse.
Estas HMIs, hay incluso un modelo que tiene una antena Wi-Fi integrada, por lo que ni siquiera necesitarían tal vez que se conecten a la red Ethernet a la que esté su HMI para revisarla, porque esta antena Wi-Fi puede servir para que ustedes se conecten o para que la HMI se conecte con sus demás sistemas de adquisición de datos, como lo que podría ser una SCADA o por el Internet de las Cosas, que sería tal vez MQTT o OPC-UA. Entonces, esta HMI estaría más para esos lugares donde no necesitamos que alguien esté tal vez interviniendo directamente o donde necesitamos adquirir datos, pero que se mantengan tal vez de una manera más discreta o en una máquina donde tal vez esta parte en la revisión de estadísticas o incluso el mantenimiento se mantenga de una manera más reservada, porque al no tener una salida de video, la persona que no sepa cómo conectarse prácticamente no tendría manera de modificar cosas en esta HMI o de revisarlas, lo que nos da tal vez una pauta de seguridad incluso más grande de todas las que ya existen. Y bueno, antes les mencionaba, ¿no?, que dónde podría ser utilizado. Puede ser, al ser revisado desde un celular cualquiera de los que tenemos hoy en día, al menos dentro de los dos sistemas operativos más grandes que existen en el mercado, como lo son iOS y Android, pues desde cualquier prácticamente tableta o celular, y en las computadoras, pues prácticamente todas las de Windows que podamos encontrar hoy en día en el trabajo. Y bueno, además de eso, pues una ventaja de las HMIs, por ejemplo, es que hablan BACnet. Entonces, podemos apostarle mucho incluso a que en oficinas, en edificios inteligentes o en distintas zonas de nuestra nave industrial, nosotros verifiquemos esta parte del aire acondicionado, por ejemplo, para encender los motores y demás, y solamente conectarnos con nuestro teléfono o dejar una tableta incluso en sitio, en pedestal, y desde ahí checar o encender tal vez cuando entremos a una reunión o cuando se apaguen ciertas máquinas, o esté mucha gente en algún sitio, y desde ahí regular todo fácilmente a través de la HMI sin necesidad de integrar tal vez algún un router o demás que tenga que hacer esta conversión de protocolos, ya que la HMI tiene esa capacidad de hacerlo directamente. Y al poderse integrar en más entornos inteligentes, pues nos podría servir para muchísimas cosas, más allá de tal vez conectarte a un simple PLC o a un variador o a un controlador de un actuador y demás. Entonces, esta HMI está enfocada prácticamente a eso, al monitoreo remoto o a donde queremos tal vez esta restricción de que nadie toque la HMI porque no tiene este acceso. Y bueno, ya que vimos los dos modelos y pantalla, tenemos que aclarar las dudas que habíamos mencionado antes, ¿no? La FHDX, que es la que tiene salida de HDMI, un puerto físico de salida de video, es la única que posee esta facultad. Y bueno, además de eso, pues hay que recalcar que de un solo puerto HDMI en ningún dispositivo se puede obtener una visualización distinta, ya que es una salida, no se puede modificar esta salida. Y bueno, la otra parte es dónde lo conectamos. Pues podemos conectarlo con un monitor táctil. Podemos poner nuestro monitor de 50 pulgadas, el cual con el feedback que te genere de manera táctil, de manera directa en tu monitor, se vaya a tu HMI y tú tengas prácticamente toda la interacción de ahí directamente. Y si vemos muy cara esta parte de integrar un monitor táctil, pues tú conectas un monitor el que sea, incluso el de tu casa, te lo llevas ahí a la oficina y lo instalas con tu HMI y le pones un mouse y listo. El puerto USB te puede soportar el teclado y el mouse y una USB, tal vez sin ningún problema. Por esta parte, pues pones un hub para el USB, conectas tu teclado y tu mouse y ya te olvidas de esta parte del entorno táctil. Porque, pues sí, un monitor táctil tal vez sea un poco más complicado de adquirir o de integrar, tanto por el entorno industrial como por el tema de su costo. Y bueno, esos son los puntos a aclarar de la FHDX, como podemos verla tal vez como solución y lo que requeriría. Y la parte del SBRX, pues esta es el que no tiene ninguna salida de video. Sería excelente para esos momentos donde no necesitamos estar interactuando directamente con HMI o va a estar en un punto tal vez más escondido, de una manera más, no sé, más discreta, en un gabinete en el que tal vez no se tenga acceso o en un sitio más exclusivo, tal vez. Y ahora, esta HMI se puede considerar como una HMI virtual, porque prácticamente su funcionamiento va a ser a través de conexiones remotas. Tenemos muchas opciones en cuenta, ahorita las vamos a ver, porque necesitamos explorar esa parte, ¿no? De cómo nos conectamos a un HMI que no puedo estar viendo en el lugar, en el sitio. Y bueno, una de las cosas que van a ir integrando estas nuevas HMIs son puertos para micro SD, que son memorias tal vez de más
fácil adquisición o más fácil regulación porque las usamos en los teléfonos y demás. Aunque pues el puerto USB también puede usarse para colocar ahí una memoria fácilmente de, no sé, 256 gigabytes si es que quieres almacenar datos de infinitos, ¿no? Una cantidad enorme de información. Y bueno, estos, al igual que toda la familia CMTX, tienen un procesador bastante potente de 1.6 GHz. 1.6 GHz de 4 núcleos, además de que tienen su núcleo dedicado para los gráficos. Esta parte del entorno gráfico de procesamiento en 3D se hace parte de lo que es el CPU de 4 núcleos. Entonces, esa parte del rendimiento va a estar muy bien, la mayoría de los casos va a estar sobrado, yo diría. Y bueno, una memoria RAM de 1 GB, que es suficiente para la mayoría de los procesos que va a estar realizando la HMI. Y bueno, una memoria interna de 4 GB. Por el otro lado, pues tienen las certificaciones ULCE y también, por ejemplo, tenemos lo que son los seriales, puertos seriales en estas HMIs, el USB que estaría, bueno, incluso en la imagen se cansa ver, el puerto USB, el puerto serial y dos puertos Ethernet. Estos pues nos pueden servir tanto para conectar la HMI a dos redes, tal vez en un lado la red interna de nuestro sistema, la red que va a los PLCs y demás, a línea, y la otra tal vez para un puerto internet, ¿no? Conectarlo a una intranet de nuestra empresa o incluso a un modem comercial que nos conecta a internet directamente y nos ayudará más adelante a conectarnos de manera remota desde muchos lugares. Y por el otro lado, pues están enfocadas como HMIs inteligentes, a lo que son las nuevas tendencias para el manejo de datos, para el procesamiento de datos, para el análisis de datos. Y eso lo veremos un poquito más adelante, que son las herramientas de OPC UA que les mencionaba hace un poco, MQTT, y lo que son las bases de datos de siempre, SQL, MySQL y demás. Ahora, empezaremos con la conectividad. ¿Cómo veremos esta parte de la conectividad en nuestros dispositivos de WineTech? Los que ya lo han manejado podrán darse cuenta de que tienen muchísimas configuraciones ya precargadas. Prácticamente la mayoría de los PLCs y demás dispositivos comerciales están ya listos para que tú conectes y solamente selecciones esta parte de que yo quiero tal vez el PLC Allen Bradley de tal familia, lo selecciono, le doy listo y ya me cargó todas las tags y todas las direcciones que se suelen usar en estos PLCs. Entonces ya no tengo que estar peleando con qué dirección de Modbus voy a utilizar para conectarme con tal dispositivo y demás, porque ya está listo, ya está cargado, ya está configurado. Pero no se queda ahí. Regularmente puedes escribirle. Wintec tiene un foro en el que tú puedes escribir para preguntar si tienen tal vez tal dispositivo mapeado y si no puedes coordinarte con ellos para hacer ese trabajo, a que te ayuden o incluso que te manden el archivo listo ya para que tú lo cargues y toda esta parte de la configuración de dispositivos se haga de una manera más rápida, más fácil. Prácticamente es un plug and play. Tú conectas tu PLC, lo seleccionas y ya estarías prácticamente dirigiendo todas las cosas que quieras programar o cargar o leer de él sin necesidad de estar haciendo ningún mapeo de manera personal, de manera manual. Y en el caso de que requieras, pues prácticamente se hace como en cualquier otro dispositivo, Modbus y demás. No necesitas hacer algo distinto, incluso es bastante intuitiva la interfaz. Y eso también es importante, la interfaz. WineTech tiene el software Easy Builder Pro, que es totalmente gratuito y que pueden descargar desde su página directamente. Solo les va a pedir que inicien sesión, como cualquier otro, le piden un correo y demás. Y bueno, esta aplicación pues tiene prácticamente todo lo que requieren. Todas las interfaces están bastante estilizadas. Creo que va a ser lo más parecido que encuentren a un Office actual probablemente, en donde pueden cargar todo lo que ustedes requieran, desde imágenes hasta videos, programación, incluso objetos 3D. Esta es parte de las animaciones, incluso por JavaScript, cambio de pantallas, todo este tema de fondo de el protector de pantalla, que después de cierto tiempo se bloquee, después de cierto tiempo haga cierta acción, o restringir por seguridad, ocultar objetos, hacer pantallas por capas o pantallas incrustadas, toda esta parte de nombrar direcciones, de programar la HMI en distintos idiomas si es necesario, la parte de MQTT o PCUA, el tema de correos, el tema de bases de datos, todo lo pueden hacer desde el programa de manera muy sencilla. Y bueno, algo muy importante es que tiene un simulador bastante potente. Entonces, si ustedes no están familiarizados con estas HMI y quieren irles dando un ojo, pues pueden probarlas directamente, descarguen el programa Easy Builder Pro. Dice la página de WineTech, programen algo, conecten un PLC que tengan por ahí
y simúlenlo. Tienen dos opciones, una simulación fuera de línea, que esta nos serviría para ver cómo se ven tal vez las pantallas y los mensajes de error que aparecerían cuando no aparezca tal vez la conexión con el PLC. Y tal vez si no necesitamos conectarnos, ir viendo cómo están las cosas, cómo se ven, cómo las podemos ir visualizando después en nuestros dispositivos. Y si ya tienen esta necesidad de conectarlo directamente con su sistema en línea, simúlenlo en línea. En la misma parte de nuestro proyecto hay una simulación offline, online, y la online, en línea, es prácticamente tener una HMI en tu computadora. Entonces, pueden ir descargando el software, hacer una programación sencilla e ir viendo cómo pueden ustedes ir familiarizándose con ese entorno y conectar directamente sus dispositivos y ver cómo responden, prácticamente como si tuvieran HMI, lo que les podría ayudar bastante a hacer tal vez desarrollos o ir haciendo la prueba de integrar este producto sin la necesidad de comprarlo o de comprometerse tal vez ustedes con esta compra, ya que podrían hacer la mayoría de las pruebas de las HMI, sus herramientas, sin tener que adquirir el producto previamente y de esta forma ya cuando ustedes tengan incluso el producto ya lo tienen programado, ya lo tienen configurado y solo lo cargan y ya, listo. Entonces, es bastante versátil en ese sentido y pueden conectar sus dispositivos a su computadora sin ningún problema y prácticamente verán lo que verían en su HMI. Y bueno, como les decía, si tienen más dudas acerca de esta parte, tanto nos pueden escribir a nosotros como pueden checar en su foro o en las guías que están muy completas. Su manual está súper completo. Incluso en el mismo PDF del manual tiene accesos para descargar demos y demás, o en su página descargar demos de un montón de cosas, incluso de un guacamole de este juego de pegarle a los topos, para que vean cómo se pueden hacer cosas bastante bonitas en lo que son las pantallas. Y cualquier duda además de los textos y las demos y todas estas como productos ya descargables, está su canal de YouTube, tanto el de Waytech Estados Unidos como el de Waytech, la página oficial, que serían muchísimos tutoriales de tanto ellos como de desarrolladores, integradores que han hecho estos videos que nos ayudan bastante a comprender. Entonces, para empezar, hay muchísimo contenido. Así que si quieren animarse a descargarlo y probarlo, está todo a disposición de ustedes para que hagan esta prueba. Y bueno, ya como ya estamos viendo esta parte de cómo hacerlo más fácil con Waytech, vamos a ver qué herramientas tenemos para la programación y la parte de hacer que nuestro HMI controle de manera automática lo que necesitamos. Y una parte interesante es que podemos hacer la programación sin hacer codificación, sin escribir texto de código y demás. Por ejemplo, lo que encuentro más adecuado para esto es empezar con lo que son decisiones y condiciones, que nuestro HMI ya leyó este dato del PLC o del tal controlador o de tal variador, entonces necesitamos que haga algo, que nos dé una alerta incluso, ¿no? Entonces, todo esto podemos hacerlo sin siquiera escribir un código. Hay algo que se llama condicionales en nuestras HMIs Waytech y prácticamente al darle clic aparece un cuadro similar a este que estamos viendo en la diapositiva y tú escribes, cuando la condición tal y tal y tal se cumplan, haz esto, ¿no? O si esta condición no se ha cumplido o esta condición no se ha cumplido, no lo hagas hasta que se cumplan. Y estas, independientemente de las macros o de todo lo demás de que estemos programando, lo podemos dejar ahí siempre, siempre y van a estar de manera constante. Prácticamente se imprimen como si fueran transistores, como si fueran compuertas lógicas en nuestro HMI y van a dar una respuesta versátil e inmediata de cualquier situación que nosotros estemos considerando. Entonces, ¿qué tan difícil es? Pues prácticamente es decirle cuando tal valor alcance bueno, cuando tal dirección alcance tal valor, haz esto, ¿no? Cuando este esté apagado, cuando este esté encendido, haz esto y esto. Entonces, tenemos 128 condiciones de este estilo disponibles para nosotros, con 128 arreglos de puertas lógicas, y en cada uno hasta 8 condicionales, que para la mayoría de los casos yo creo que es más que suficiente. Y si no tenemos como esta afinidad a escribir código de programación, es un auxiliar bastante bueno y también para el tema de programar y demás es una buena herramienta que te auxilia al momento de programar para escribir tal vez macros más pequeños o incluso para hacer la parte del mantenimiento más sencilla porque seguramente a muchos se les haga más fácil ver una tabla de condicionales donde o todos se cumplen o alguno de todos se cumple y sale algún resultado a estar leyendo un código que tal vez no es muy familiar. Y bueno, esa es la primera parte. La segunda parte serían las respuestas. Después de que tenemos estas condiciones, ¿qué pasa, no? Estas respuestas se pueden activar en base a macros, en base a botones, en base a los activadores que vimos de condicionales y podemos configurar hasta 20 grupos. ¿Qué me refiero con 20 grupos? En la imagen se ve Action Group 0, Action Group 1 y demás.
Entonces, el primer grupo se realiza, se acaba de realizar el primer grupo, después se realiza el grupo 2, se acaba de realizar el grupo uno y después se graba el 2, el 3 y así, ¿no? Y en él podemos programar un montón de acciones distintas. Entonces, en cada uno, 20 acciones y hasta 20 grupos nos da un total de 400 acciones por pulsar un botón, por alcanzar una condición, por realizar alguna condición. Entonces, está bastante bien porque de igual manera es de manera secuencial o incluso de manera simultánea en cada grupo y podemos escribir algún bit, escribir algún valor, ejecutar alguna macro, cambiar de ventana, mandar algún dato desde nuestra HMI a otro servidor de datos o hacer un backup de un montón de cosas, mandar correos, hacer un backup de un archivo para Excel por SSV. Entonces, hay muchísimas herramientas en este lado que están prácticamente a la mano sin necesidad de programar. Y también, pues así se llaman triggers o secuencias de acciones. Las encontramos fácilmente en nuestro programa. Y de este lado podemos hacer hasta 1000 secuencias distintas, que si de alguna manera lo extrapolamos a los 20 por 20 que tenemos, son 400.000 acciones de manera directa sin programar nada. Y si luego lo multiplicamos por las condiciones que tenemos, pues son muchísimas más. Entonces nos ofrece muchas herramientas de programación rápida sin necesidad de escribir. Y luego esto pues no se queda solamente en como que en estos bloques de condicionales y de triggers, sino que también lo podemos aplicar a botones directamente, tanto que sea pulsar un botón y haga una acción específica, como que sea pulsar un botón y que éste haga una secuencia de acciones. Y cada botón tiene esta configuración integrada, entonces es bastante sencillo que en un botón tú ya sepas que este hace tales cosas y solamente vas y revisas que tal vez alguna dirección la escribiste mal y demás. Ya no tienes que ir a ver todas las macros programadas, o ya no vas a programar tantas macros, o ya te vas a ahorrar esta parte de estar ahí, escribe y escribe. Y solamente es prácticamente dar de alta una acción en un botón, como si fuera, no sé, una secuencia directa. Es más fácil, más intuitivo. Pueden ser desde ejecutar macros, como lo decía, hacer respaldos de tu HMI, es que ejecutar secuencias de acciones JavaScript para, no sé, animaciones y demás, transferir archivos o importar credenciales de seguridad para habilitar, no sé, ciertas secciones de tu HMI, transferir lo que son datos de ciertos registros a ciertos registros, cambiar de pantallas, hacer ventanas emergentes o incluso hacer una captura de pantalla para mandarla en algún respaldo. Hay muchas más acciones que se pueden hacer a través de estos botones de multifunción y funciones. Y luego ya si necesitamos realmente hacer una macro con funciones más especializadas, más avanzadas, pues tenemos la macro programada como siempre la hemos visto en muchos dispositivos, donde escribes en un lenguaje secuencial estructurado por bloques, como lenguaje C, en donde tú puedes escribir cualquier cosa, ¿no? Realmente lo que necesites en tu HMI. ¿Cuál es la ventaja? Que tú puedes controlar cuándo se ejecutan en todo momento, tanto si se hace de manera periódica, cada 10 milisegundos o incluso hasta periodos de 24 horas, si es que lo requieres, tal vez para el día a día. Y también si quieres que se hagan antes, después o al abrir una ventana o incluso cuando tu ventana se pone en ahorro de energía, al protector de pantalla en pantalla negra, o incluso cada vez que pulses un objeto, cada vez que cambia un valor, o incluso cuando tu PLC te manda un resultado o demás, ejecutar directamente una macro. Entonces esta parte pues, es bastante flexible y junto con lo demás ya te dan un montón de herramientas de programación bastante potentes. Y luego pues hay un límite de 500 macros que yo creo que serían suficientes junto con todo lo demás para prácticamente cualquier aplicación. Y bueno, en esta parte podemos hacer de manera muy precisa toda la parte de colección de datos, de cálculos, de enviar información, de transferirla, de ejecutar ciclos de decisiones o simplemente ciclar una acción que necesitamos de alguna forma, hacer esta parte de interrupciones y salidas de programación en caso de errores y todo lo que se nos ocurra. Y al final, pues no necesitas ni siquiera aprender el lenguaje de programación porque tiene un menú de autollenado. Tú picas en una esquinita, dice prácticamente qué instrucción quieres, en qué dirección lo quieres y qué valor quieres que ingrese, ¿no? Entonces tú le pones prácticamente dónde lo quieres, cuál quieres y así, y ya él te escribe el código. Entonces ni siquiera tienes que preocuparte por la parte de la sintaxis, la parte de cómo tiene que estar cada punto y coma y demás, que luego termina siendo lo más complicado. Así que pues, no te tienes que preocupar por aprenderte tal vez el lenguaje de programación. Y bueno, ya vimos que hay muchas formas de respuesta, muchas formas de programarlo, de hacer esta lógica.
Y no solamente es eso, como vimos, son dispositivos muy inteligentes. La adquisición de datos termina siendo parte de lo más importante de estos dispositivos porque al final tienen tantas maneras de conectarse con un montón de entornos que no es solamente, incluso un HMI podría ser algo como una herramienta para integrar el Internet de las Cosas, el Internet Industrial de las Cosas en tu línea si es que quieres hacer este movimiento de una manera más rápida, más fácil. Y pues para muestrear datos hay una infinidad de datos que puedes muestrear. Cada canal, la HMI lo maneja así como canal objeto de muestreo. Te da la posibilidad de hacer 256 objetos. Digamos, un objeto puede muestrear hasta 1000 variables distintas. Entonces tú puedes prácticamente muestrear 256,000 variables y ya tú decides qué hacer con esa información, ¿no? Si la mandas directo a gráficos, si la mandas a SSV o si la mandas por MQTT o si la mandas por OPCUA o si solo la comunicas a otros dispositivos en línea como PLCs y demás, o solo para alertas o para tus gráficas, para tus tablas y demás. Entonces tienes una cantidad extrañamente grande de datos que puedes muestrear. Y de ahí todas las direcciones, tanto las muestreas como las puedes usar para tus lógicas de programación o tus gráficos, tus objetos, tus lámparas, tus botones, tus animaciones. No hay ninguna restricción por este lado. Y de ahí mismo puedes hacer tú la sincronización con bases de datos SQL o incluso por correo de alguna manera. Entonces tienes más que un canal de salida para generar todos estos datos, que a pesar de que son muchísimos, la HMI pues está pensada en esto, como un sistema de adquisición de datos de alguna forma que te los va a mostrar a ti o que tú puedes usarla como puente para otros entornos. Y bueno, tanto la FHDX como la SVRX, como toda la familia CMTX, tiene esta fácil integración de lo que son el FTP, que es prácticamente transferir archivos de un punto a otro, el correo, que es para enviar tanto alertas como capturas de pantalla como respaldos, y la sincronización con base de datos de SQL o MySQL y demás, que nos serviría para, pues, esta parte de, tal vez, con la parte de los que están en informática y demás en su empresa, de que tengan los datos en sus servidores y demás, para manejo personal, ¿no? En caso de que necesiten algo más. Y si no, pues está el Internet de las Cosas, que es para análisis más profundos, para análisis tal vez más inteligentes, más robustos, en donde nosotros ya incluso contratamos servicios de la nube en este caso. Y bueno, las pantallas de Waytech, al menos por MQTT, pueden hacer un enlace fácilmente con Amazon Web Service o con la nube de IBM, con la nube de Spark, que es la parte de, digamos, de acceso libre para la mayoría, o Microsoft Azure. Entonces, está bastante libre en este sentido, tenemos muchas posibilidades y la mayoría de los proveedores de servicio, o al menos los más grandes, ya están ahí disponibles para que nosotros nos conectemos y hagamos esta parte de conectarnos con el Internet de las Cosas. Y pues se puede hacer de una forma muy fácil. Vas, tú configuras el servidor, el dominio, y ya tú decides qué mensajes mandar, porque MQTT es para eso, para mandar información básicamente, ¿no? Para mandarlo a la nube y que allá en esa parte se haga un análisis más profundo de todos los datos que estemos mandando. Pueden ser una cantidad absurda de datos, porque prácticamente el procesamiento se haría en la nube y es mucho más fiable, es mucho más rápido, es mucho más robusto. Y si no, podemos hacer la parte de OPCUA de manera independiente, en donde tanto nuestro sistema de adquisición de datos se comunica con nuestra HMI, como nuestra HMI se puede comunicar con cualquier dispositivo en red, ¿no? OPCUA es para esto, para ya quitar esta parte de los protocolos, para que no estemos preocupándonos de qué protocolo habla este dispositivo, este PLC, esta HMI, este sensor, esta cámara, y nos enfoquemos en que solamente se manden los datos y ya, solamente lo configuramos y listo, porque OPCUA precisamente es para eso, para hacer universal esta comunicación. Así que esta parte es bastante potente y podemos sacarle muchísimo jugo, tanto para la industria como para edificios, como naves industriales, o cualquier otra cosa donde podamos integrar un HMI. Y bueno, la parte de la certificación pues es bastante interesante porque Waytech recientemente incluso obtuvo una certificación en ciberseguridad, lo que nos hace incluso más seguridad al momento de nosotros meter nuestros datos en esa HMI, no tener esta duda de que si alguien podría tal vez meterse y leer lo que estamos transmitiendo, o incluso copiar nuestra información, difundirla sin nuestra autorización. Entonces esta certificación nos hace sentirnos más confiados de manejar nuestros datos a través de esas HMIs
y que, bueno, también de alguna forma nos da el feedback de que Waytech está siempre trabajando en esta parte de avanzar y de seguir certificando sus productos día con día. Y pues esto va de lleno con lo que viene adelante, ¿no? Con la conectividad remota, porque como hemos visto, toda la familia CMTX tiene estas herramientas de conectividad remota y más la SVRX, que prácticamente es un HMI para monitoreo remoto. Ahí podemos ver algunas y dentro de las más importantes que tenemos ahorita sería WebView como primer lugar, donde nosotros a través de un navegador nos conectamos a nuestra HMI. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos la IP del HMI y listo. Vemos prácticamente la pantalla. Es lo mismo que VNC, con la diferencia de que este tiene más posibilidades, a pesar de que está en un navegador. No necesita una aplicación. Todos tenemos un navegador en el teléfono, en la tablet, en la computadora. Tenemos la posibilidad de hacer un montón de cosas con nuestra HMI, no solo verla. Podemos hacer la consulta, el reinicio, actualización, respaldo de proyectos enteros de nuestra HMI, cargarlos, las recetas, cambiarlas, actualizarlas, modificarlas en caso de que no queramos hacer esta parte de programar la HMI. Vamos y los modificamos y listo. O ver los datos de muestreo que no estén tal vez en la pantalla, que sean más ocultos para cualquier sistema de seguridad o cuestión que tengan ustedes implícita, extraerlos directamente para que no pasen por manos de nadie, o ver incluso los registros de alarmas y eventos que han pasado para todas las fallas o todas las avisos que ha dado su HMI, descargarlos directamente ustedes desde el navegador, no necesitando ningún software adicional. O en el caso de que tal vez cambió alguien su contraseña y ya no se acuerda, o necesitan meter un nuevo usuario, o necesitan cambiar cierta parte de la seguridad, quitarle permisos a alguien o dárselos, pues puedes hacerlo también desde el navegador, cambiar todos estos permisos, incluso editar lo que es toda la base de datos de correos de su HMI o el servidor que están usando para mandar los correos, por si se perdió el acceso o por si necesitan cambiarlo, o también actualizar la misma HMI, todo eso desde el navegador. Esta parte es bastante adecuada para evitar instalar cosas y tú vas a tu navegador, al Chrome, al Edge o al Internet Explorer si es que puedes todavía y desde ahí hacer esas configuraciones. Y bueno, luego está CMT Viewer. Estaba WebView, que es para ver nuestro HMI desde nuestro navegador, y luego CMT Viewer, que es verlo desde una app que está disponible en muchos sistemas operativos, al menos los más usados. ¿Y qué nos da como ventaja? Que prácticamente esta es una HMI que tú vas a tener independientemente. Esta HMI no es lo que tú estarías viendo en tu pantalla para el caso de las HMIs que tienen pantalla. Esta es una conexión independiente, es una HMI independiente y es como si tuvieras una segunda HMI de la misma HMI. Entonces tú puedes ver ahí prácticamente todas las HMIs que tengas en red, todas las que estén en la misma red las podrás ver directamente y a pesar de que tú estés conectado de manera remota, tienes una conexión independiente. Tú vas a ver pantallas distintas, tú vas a tener un nivel de seguridad distinto, vas a poder ver objetos, gráficos y demás conforme tú vayas ingresando datos de seguridad, ingresando o iniciando sesiones. Y puedes tener hasta 10 usuarios del mismo tiempo, al mismo tiempo en tu HMI, todos con una pantalla distinta, todos con una pantalla única. Obviamente, entre más usuarios, pues la HMI tiene más carga de procesamiento, entonces lo ideal sería manejar hasta unos 3 para proyectos de un tamaño promedio. Ya si tu pantalla es muy básica, pues sí, ¿no? Ya tal vez hasta 8 o 10 sin ningún problema. Pero sí hay que tener en cuenta que el HMI hace procesamiento de los 10 usuarios al mismo tiempo. Entonces, entre más usuarios se conectan y están moviéndole de manera distinta al HMI, pues obviamente no se va a cargar. Y después, pues como podemos acceder tanto por Ethernet como por Wi-Fi, tenemos esta ventana de bastante margen de cómo queremos nosotros acceder a esta HMI, tanto las que tienen pantalla como las que no tienen pantalla. Y también, por ejemplo, podemos tener una pantalla resumen. Por ejemplo, si tenemos 10 HMIs en la misma red, tú abres tu aplicación y ves una pantalla resumen en tus 10 HMIs y tal vez en alguna de ellas ya le programaste que te manda una alerta. Entonces, ya ni siquiera necesitas entrar a ver cada una por una. Ya vas a ver las 10 de manera directa ahí y ya vas a saber en cuál tienes un problema o tienes que cambiar algo o tienes que revisar algo, ¿no? Porque todas se pueden visualizar de manera directa y lo único que necesitas es tal vez ingresar la contraseña, ¿no? Para que no tengas esta restricción de manipularla y demás. Y bueno, además de eso, en las computadoras, en Windows, tú puedes iniciar un diagnosticador. Pues prácticamente te hace depurar tu programa. Tú puedes ejecutar línea por línea todas las macros o revisar cómo están los paquetes de datos, las conexiones con cada PLC o dispositivo, así como monitorear todas las variables, cambiar de pantalla de manera directa y elegir qué quieres ver
qué quieres escribir, qué valor quieres activar, qué valor quieres apagar y mandar todos los datos que tú necesites en caso de que algo esté fallando, ¿no? Para esta parte de que tengas que comprobar en línea qué es lo que no está funcionando bien, es una puerta bastante amplia para muchísimas cosas. Y luego, sumado a esto, tenemos Easy Access. Easy Access, digamos que es como conectarte desde cualquier parte del mundo a tu HMI de manera segura. ¿Por qué? Porque se cifra por un túnel VPN y prácticamente no creo que sea muy común que alguien se quiera meter dentro de ese túnel de datos, así que no te preocuparías realmente por tu información, por la información de tu producción, la información de tu producto o demás, porque todo va a estar cifrado y de manera directa con tu sistema. Y también está disponible en Windows, en Android, en iOS, entonces es bastante portable. Y bueno, al momento de que tú tienes una licencia de Easy Access, esta se activa una vez en tu HMI y toda la vida puedes acceder a esa HMI desde cualquier parte del mundo. Entonces, si tú ya tenías una herramienta muy potente que es MT Viewer para ver tu HMI, interactuar de manera independiente, configurarla y demás, o incluso por la parte de WebView, pues tú cuando tienes tu conexión VPN en tu computadora, en tu celular, puedes acceder a todo lo que está ahí, porque no solo accedes a la HMI, accedes a la red que está conectada a tu HMI, tanto por serial como por Ethernet. Entonces, cuando nuestra HMI está conectada a Internet y tiene Easy Access, prácticamente está disponible para que tú la monitorees o manipules en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. Entonces, cuando ya pasaste a tener Easy Access, pues tú puedes conectarte a configurar tal vez el PLC Siemens o el PLC Allen Bradley que está conectado a tu HMI, porque ya tienes esta conexión directa, ya tienes este enlace directo a tu sistema y no necesitas más que una conexión a Internet y saber cuál es la HMI a la que quieres conectarte, porque puedes tener un montón en tu dominio y revisar todas al mismo tiempo. Y también esta parte de alertas, porque tanto te puede mandar una alerta por la aplicación de Easy Access, incluso puedes conectar Messenger, Online o WeChat. Tal vez esta parte es más personal o no se involucre mucho hoy en día, pero está bastante genial que te mande las notificaciones de todo lo que esté pasando en tu sistema y tú solamente lo estés viendo. O si no, pues ya con un correo que es lo usual, pero de manera continua, de manera más natural tal vez a lo que tenemos hoy en día acostumbrado. Y lo que les decía, entonces, cuando nuestro túnel VPN ya estableció la conexión con nuestro HMI, pues nosotros tenemos acceso de todo. Entonces, hasta si queremos imprimir algo en nuestra impresora, pues vamos, conectamos y listo, ya mandamos a imprimir porque necesitamos un reporte en planta para entregarle al operador tal cosa, ¿no? Entonces, eso es una barrera que se rompe de manera muy fácil con Easy Access en nuestras HMIs de Waytec y que se le puede sacar muchísimo jugo para un montón de cosas. Y posteriormente, si solamente necesitamos que tal vez el supervisor, el jefe o algún encargado tenga algún resumen en su celular de manera fácil, pues tenemos el dashboard de Wayne Cloud. En esta parte que es, tú mandas tus datos de tu HMI a un servidor en la nube, que es de WayneTech, ¿no? Y este servidor te los presenta en gráficos que solamente ves en una pantalla, en un URL. Esta URL pues no te ofrece ninguna capacidad de control, pero sí te presenta gráficos bonitos de toda esta parte que tú quieres estar viendo en todo momento, tanto para estados como estadísticas, como gráficas, como tablas, como resúmenes. Entonces es todo lo que tienes en tu HMI sin programar nada más. Solamente le dices, quiero estos datos en la nube y tú en la nube decides cómo los pones y ya tienes una página web en donde quieras tú, porque es una página web. Entonces le das este enlace a quien quieres que esté revisando sus datos y listo. Ya presentaste sus informes de manera continua toda la vida, lo que es bastante cómodo en muchas situaciones. Y bueno, a pesar de que tiene esta facilidad, tiene mucha potencia, porque puede ser, para empezar, desde cualquier parte del mundo, luego solo con que tengas un navegador a internet, puedes direccionar hasta 500 direcciones por cada HMI y luego una de cada cinco de esas 500, 100 HMI, 100 direcciones pueden tener un historial que guarda hasta por un año. Entonces tú puedes irte a ver los estados de hace un mes cuando falló tal cosa y ver qué pasó, ¿no? Cómo estuvo ese día o cómo fueron las cosas y tener un control muy puntual de cada una de esas situaciones. En el caso de que tal vez requieras menos control y más facilidad en cuanto a no instalar aplicaciones, y demás, porque solo es una página web. Y de ahí pues tienes hasta 10 páginas distintas en esta configuración que puedes ver en pantallas. Todo esto pues hay muchísimos videos, hay muchísima información en línea y manuales completos para toda esta parte de la integración. Y si no, pues pueden preguntarnos totalmente a nosotros.
Y pues eso sería un resumen bastante concreto de lo que son las familias de CMTX y en este caso las HMI sin pantalla, que era lo que estábamos viendo. Entonces, por ahora sería la presentación más rápida que podríamos darle de lo que es la línea de pantallas MTX de Winte, tanto para todas las que tienen pantalla como para las que no tienen pantalla. Y hacer hincapié en las que no tienen pantalla, porque muchas veces requerimos esta pantalla más grande o requerimos tal vez que solamente lo veamos en un celular o en una tableta y que se puede integrar de muchas maneras y que ya tiene esta parte del muestreo y esta parte de las bases de datos y demás y todo lo que tenga que ver con el Internet Industrial de las cosas que tal vez empieza a ser necesario y que vamos a ir implementando poco a poco. Eh, con esto terminaríamos lo que es este seminario de presentación de las pantallas HMI sin pantalla tal cual. Y cualquier duda, comentario que tengan, pueden expresarlo a través de la sección de preguntas y respuestas. Les daremos respuesta y si no, por correo, pueden contactarse conmigo a idominguez@acisa.com.mx o si tienen ya una necesidad de comprarlo, pues directamente a ventas@acisa.com.mx. Estoy pendiente de sus preguntas y respuestas justo ahorita y si no, pues ya para terminar el seminario. Y bueno, continuar con ustedes por correo o en el siguiente seminario. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy y bueno, estoy pendiente de sus preguntas y de sus dudas. Pues creo que no hay preguntas. En todo caso, si se quedan con alguna duda, me mandan un correo y yo les atiendo directamente y sin ningún problema. Igual si tienen problemas con alguna aplicación que ya estén desarrollando o quieren hacer algo nuevo y no saben cómo, pues pueden comentarlo de manera muy contraria, muy. Ah, mira, tenemos una pregunta. ¿Cuál es el tiempo de entrega? Eh, Estaríamos manejando a partir de 2 semanas. Yo creo que también dependería un poco de la situación con el tema de importaciones y demás. Ok. Han hecho pruebas con dispositivos Advantage. No, al menos nosotros no de manera directa. Podríamos revisarlo tal vez con alguno de nuestros clientes, porque regularmente no nos encargamos de hacer esta parte del desarrollo, sino más el soporte. Y bueno, al menos los que hemos manejado de manera directa con Advantage no nos hemos encargado nosotros. Pero si quieres, lo revisamos de manera directa. Sí, creo que tienes mi correo, así que puedes preguntarme de manera sin problemas todo lo que necesites. Dice, ¿se puede realizar reconfiguración de estas pantallas de HMI de forma remota? Sí, de hecho, si tienes, por ejemplo, Easy Access, tú puedes cargar proyectos de manera remota, porque tienes esa función directamente desde el navegador, incluso desde WebView. Ahí tú puedes borrar el programa que tiene cargado, cargarle un nuevo, y si no, pues te vas con el debugger y checas esta parte de las cosas que no te funcionan, las descargas tu programa, lo configuras y lo vuelves a cargar otra vez sin ningún problema. Entonces, sí, de forma remota se puede hacer. Y si no tienes Easy Access, tal vez tu equipo de IT te haga una manera de conectar tu HMI de forma remota. Entonces, también podrías hacer estas reconfiguraciones de forma remota. No hay ningún problema por ese lado. Tú puedes hacer tanto tus configuraciones con tu red, con tus arreglos de red o con Easy Access desde tu navegador descargar los proyectos o cargar los proyectos. Y si no, con CMT Viewer igual cargar los proyectos, descargar los proyectos. Entonces, no hay ningún problema. El túnel VPN se mantiene de manera constante con tu HMI porque esto va independientemente de tu proyecto. Esto va directamente cargado en tu pantalla. Ok, voy a anotar el modelo y te lo checaré de manera concreta para que cuando me preguntes lo vayamos manejando mano a mano y esperemos darle solución de manera satisfactoria. Y nada más lo anoto ahorita y ya lo tengo pendiente para revisarlo contigo después. Y sí, en general, si habla Modbus, el dispositivo con el que te quieres conectar, no va a haber ningún problema. Ya si es un protocolo de Ethernet IP, pues tenemos que ver cómo exportar las tags y de ahí hacerlo directamente. Y si es tal vez por CAN o incluso por Ethercat, pues tal vez a través de un gateway y podemos hacer ese trabajo también. Luego, para registros históricos, ¿se puede instalar una memoria USB o disco externo para guardar registros de varios años? Sí, de hecho, los registros históricos tienes una memoria
bastante amplia para esta parte. Puedes guardar, me parece que hasta 80 y tantos miles registros únicos. Y si no, y si requieres más, pues tú conectas tu USB, no sé, de 64 GB, de 128 gigabytes, o una SD para los que tengan puerto SD. Y obviamente todos tus registros guardarlos en una memoria directamente, en una memoria. Y en el caso de que requieras tal vez una unidad más robusta, los puedes ir guardando directamente en SQL, en MySQL, a través de una base de datos. Todos esos registros tú los canalizas incluso por FTP. Cuando tengas tus archivos, tal vez, no sé, 50 archivos de 50 días, los HMIs tienen la capacidad de que tú les programas al día 50, mueve el último archivo a un servidor en mi red, ¿no? O a un disco duro en una computadora o demás, porque con el FTP tienes esta posibilidad de decirle directamente en qué carpeta tú quieres un archivo en tal dispositivo o en tal servidor a través de FTP, ¿no? FTP precisamente es para eso, para que todos los archivos que tú tengas en tu HMI los muevas a un lugar donde tal vez los tengas más seguros o como duplicado o demás, o incluso si solamente la USB te es suficiente, pues en la USB puedes hacerlo de manera correcta. Y en el caso de que tal vez ya lleves, no sé, 365 registros de un año, empezar a mover los últimos a otra unidad, ¿no? Para que tu USB tampoco se llene en caso de que tengas muchísimos datos. Esta parte se puede hacer bastante sencilla también. Se puede hacer de manera directa, incluso con cada muestreo de datos. O si no, en respaldos que se programan respecto a una condición, respecto a una dirección o cualquier otra cosa que tú le condiciones que active esos respaldos. Entonces sí, USBs o disco externo, no me imagino tal vez un disco duro magnético o un disco duro de estado sólido, pues sí, podrías probarlo a través del puerto USB de manera directa sin ningún problema. Y así es, el correo es idominguez@asisa.com.mx. Creo que a la mayoría le respondí yo con la invitación del webinar. Entonces, en la invitación que les llegó con el enlace, si se la mandé yo a cualquiera de ustedes, seguramente ya tiene mi correo ahí. Sería responderme directamente. Entonces, sí, idominguez@asisa.com.mx y si no, en nuestra página de LinkedIn, revisen Asisa Robots Industriales y ahí van a estar las publicaciones de este webinar y podrán verlas ahí directamente en nuestro correo y demás. Y sí, tiene comunicación Modbus TCP/IP y en el caso de, bueno, serial tendrías también la comunicación RS485 y RS222, 222. Entonces, sí, Modbus TCP/IP, Ethernet IP y para el caso de Siemens tienes la configuración MPI para hacer esta canalización de información para estos PLCs, esta familia de PLCs. Entonces, esa parte la puedes hacer de manera directa, incluso con Bagnet. Y para la parte de tal vez, no sé, hablar con otro dispositivo que no tengamos en nuestros canales de comunicación, pues puedes usar un gateway de manera directa. Hay unos en Waytech directamente que son para Ethercat, para CANopen. Y en el caso de que necesites algo más, pues tal vez un gateway de otra familia de productos, ¿no? De otra marca. No hay ningún problema. Pero Modbus TCP, sin ningún problema. Y sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus preguntas y espero haber sido de ayuda con las respuestas. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, al menos de momento no veo ninguna. Pero si no, me escriben a idominguez@asisa.com.mx y yo con gusto les respondo por allá. Entonces, creo que puedo dar por terminado el día de hoy y les agradezco de nuevo a todos por estar aquí. Muchas, muchas gracias y esperemos vernos pronto en otro webinar, tal vez un poco más técnico, ya más metido con lo que es esta parte de hacer las HMIs directamente. Y de hecho, pronto estaremos haciendo un curso desde cero de Waytech para HMIs. Entonces, esténse pendientes de ahí, de esta parte. Vamos a hacer un curso para todos, absolutamente todos, para los que ni siquiera sepan tal vez qué es una HMI. Y bueno, espero pronto mandarles esa información para que nos acompañen en este aprendizaje entre todos. Y bueno, con eso creo que termino. Muchas gracias y espero que tengan un excelente día. Nos veremos pronto. Hasta luego.